amigos, yo soy Isabel, bienvenidos a mi canal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal va su fin de semana? ¿Cómo se le están pasando? Yo, como pueden ver, estoy vestida de rojo porque es Red Season. Si son fans de Taylor Swift, saben a lo que me refiero, y si no son fans, seguramente también, porque está por todo internet. Pero bueno, teníamos que hacer homenaje a esta reinota. Y bueno, volviendo al tema del video, como ya vieron en el título del video de hoy, les traigo el wrap-up de octubre. Por fin me pude organizar un poco para traerles este wrap-up mensual, porque además en octubre leí 6 libros, lo cual estoy bastante contenta, porque siento que ya empecé a recuperar un poco el ritmo de lectura después de mi súper bloqueo lector que tuve. Entonces estoy muy contenta por eso. Pero antes de empezar con este wrap-up, te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Goodreads, tengo TikTok. Todos los links los encuentras en la cajita de descripción para que te sea más fácil ir, seguirme por allá y estar al tanto de todos los chismes. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con el video. Si vieron el wrap-up de agosto y septiembre, les platiqué que empecé a leer a finales de septiembre, bueno, a releer la saga de Bajo el cielo púrpura de Roma, porque este año salió la 4ª parte en las nuevas ediciones y yo solamente había leído hasta la 3ª parte el año pasado, entonces quería como releerlos todos para volver como a ir creando esta sensación y esta emoción que los libros te van como generando cuando los vas leyendo. Entonces, este mes de octubre lo empecé con la 2ª parte, que es Bajo el cielo púrpura de Roma, Traición, de la autora Alessandra Neyman. Estos libros ya les había comentado en otras ocasiones, son demasiado intensos y a la autora le encantan los finales, hacerlos de verdad, o sea, que te vuelen la cabeza. Y una cosa que agradezco es que este libro empezó exactamente en donde termina el libro anterior, entonces acabas como con toda esa intensidad, comienzas este libro y la autora te continúa con la historia. En este libro en específico vemos una evolución más grande entre la relación que se desenvuelve entre Katia y Cristiano, que es como nuestra pareja protagonista en esta historia de Bajo el cielo púrpura de Roma. Y por si no sabían, estos libros se desenvuelven en la mafia italiana, específicamente en Roma, como lo dice el título. Y en esta 2ª parte también nos empezamos a adentrar más a las familias. O sea, sí vemos esta parte de Katia y Cristiano, pero también la parte mafiosa de las familias, lo cual se me hace muy interesante. Como bien lo dice el título de Traición, en este libro vemos cómo algunos personajes se deciden ir al otro bando, por decirlo de cierta forma, lo que genera unas problemáticas un poco grandes entre nuestros dos protagonistas, porque pues eran cosas que no se esperaban, amigos, y de verdad duele. O sea, son personajes que tú crees que están como de tu lado y de repente te traicionan. Es una cosa espantosa. Esta traición que vemos de los personajes es parte de unos plot twists, señores plot twists que se avienta la autora, no solo en este libro, en toda la saga, pero bueno, también nos van revelando secretos completamente inesperados. Y cuando digo completamente inesperados es de verdad, o sea, de verdad hay cosas que no había manera que te imaginaras que iban a pasar. O sea, es impresionante cómo la autora logra jugar con tu mente en este libro. También en este libro se empieza a formar una pareja muy especial, que la verdad yo ya lo veía venir. Si lees el primer libro, bueno, si te decides a leer esta saga, seguramente también lo vas a ver venir porque la autora te va preparando, pero aún así lo disfruté bastante. O sea, cómo se va desenvolviendo la historia y demás fue demasiado bonito. Y bueno, el final de este libro es que yo no sé cómo puedo explicar lo que fue este final. O sea, de verdad, este final fue demasiado intenso, y cuando digo demasiado intenso es de verdad demasiado intenso. Es un final súper inesperado que de verdad no crees que sea algo que vaya a pasar, y a la vez pasa y como que dices, no puede estar pasando. La autora lo debe de manejar de alguna forma porque ya la conocemos, ya sabemos que le gusta jugar con nuestras emociones, pero eso no deja de hacer que de verdad te destroce completamente el corazón. Como les digo, este fue una relectura, obviamente lo disfruté bastante, son los libros que me gustan mucho y por supuesto, corrí a leer la 3ª parte. La 3ª parte es Bajo el cielo púrpura de Roma, Colapso, también de la autora Alessandra Neyman.
Esta tercera parte se centra principalmente en el dolor y el sufrimiento tan grande que nos deja el libro anterior. Y está dividido en dos partes. La primera parte es completamente caótica, se centra más como en las emociones, como en todo este sufrimiento, como les digo, y de verdad sientes como se te va destrozando poco a poco el corazón. También hay personajes que se van integrando poco a poco a la historia que no crees en ellos al principio, como que, no sé, como que al principio estaba yo un poco, no me está gustando mucho, ¿por qué lo estás metiendo así y demás? Pero estos personajes poco a poco se van ganando tu corazón y van haciendo que vayas confiando en ellos y que los vayas queriendo mucho. La segunda parte de este libro te deja con la boca abierta, y cuando digo con la boca abierta es de verdad con la boca abierta. Algo que me gusta mucho de esta historia es que además de la relación principal, que es la de Katia y la de Cristiano, se van entrelazando distintas relaciones de otros personajes. Entonces, o sea, es muy bonito como ir viendo también esa parte en la que vas viendo todos estos noviazgos y cómo se van desenvolviendo y demás. Entonces, eso está bastante lindo porque no te quedas solamente como con una historia de romance. Este libro es una montaña rusa de emociones. Creo que es súper adictivo. Como les digo, la primera parte es más como centrada en las emociones y la segunda parte es demasiado caótica y demasiado como que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero sí, es impresionante. Y el final de este libro también es que los finales de esta saga son, o sea, de verdad impresionantes. A la autora le encanta como dejarte súper picado para que quieras correr a leer la siguiente parte. Y por supuesto fue lo que hice. Luego viene Bajo el cielo púrpura de Roma, Desafío, de Alessandra Neymar, que es el cuarto libro de esta saga. Este es el libro por el que decidí hacer la relectura. Como les digo, el año pasado leí solamente los primeros 3 libros, que eran los que estaban en las nuevas ediciones, y no había leído este libro, así que yo lo quería leer. Volví a leer los primeros 3, fui como generando esas emociones, terminé el final del tercero y dije, es que Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué intensidad? Y comencé con este libro, que es la primera vez que lo leía. Si bien los libros anteriores, la mayor parte nos lo narran entre Katia y Cristiano, hay alguno de los libros en el que vemos otro personaje, pero como que realmente se centra entre Katia y Cristiano, los narradores. Este libro empezamos a ver más personajes, entonces ya saben que a mí me gusta muchísimo que los capítulos me los narren personajes diferentes porque creo que es una gran manera de irlos conociendo como más a fondo, y en este libro pasa eso, como que ya son más personajes los que se empiezan a meter y que te empiezan a contar la historia. También este libro podemos decir que se divide un poco en 2 partes, por así decirlo, y la primera se centra completamente en un dolor y un sufrimiento muy profundo, o sea, como que hay un personaje en específico que se siente profundamente traicionado, que, o sea, como que no entiende qué es lo que está pasando, por qué está pasando, por qué se hicieron las cosas así y demás, entonces como que es más emocional. Y la segunda parte es completamente como de acción, es cuando los personajes dicen, ya basta, tenemos que ponernos manos a la obra, no podemos seguir así. Y recordemos que esta saga es una saga de mafia, no es solamente una saga de romance juvenil, cosas así, no, o sea, estamos metidos en la mafia italiana. Y creo que en este libro es como en donde ya vemos más a fondo, o sea, desde los libros anteriores ves como cosas de la mafia muy fuertes, pero este libro siento que fue como la mafia en su máximo esplendor, entonces se pone muy intenso. Los últimos capítulos me tenían al borde del infarto porque yo creía que todo iba a salir mal, o sea, de verdad es que no había manera de que las cosas salieran bien. O sea, te los juro, estaba demasiado intenso. Y también mientras iba leyendo la historia, es que yo había veces que decía, es que esta autora de verdad podría ser parte de la mafia, porque se saca cada cosa, o sea, armaba unas estrategias en su cabeza y la ejecución que armaba decías, ¡qué bárbaro! O sea, impresionante, les juro que yo sí leí y decía, es que esta señora, o sea, tiene su cosa de mafiosa, porque sí le sabe, muy impresionante. El final me dejó completamente en shock, de otra manera que los anteriores, o sea, todos te dejan en shock, pero este final en específico, porque, o sea, como que pasa algo que tú todo el libro crees que se va a evitar, y de repente sí pasa, como que te deja en shock porque dices, ¿y ahora cómo vamos a salir de esta? O sea, ¿me explican cómo vamos a salir de esta si nuestros planes magistrales no funcionaron? ¿Qué vamos a hacer? Así que terminé completamente en shock y enganchadísima porque era la cuarta parte de una saga de 5 libros. Y como les digo, ya les he contado en muchas ocasiones, pero por si no has visto los videos, si no estás enterado, esos libros la autora los sacó hace muchos años y ahorita los está reeditando, los está volviendo a sacar, ha cambiado algunas cositas, ha agregado algunos capítulos en algunas partes, algunas escenas y demás. Yo estoy leyendo las nuevas ediciones. Entonces, el cuarto libro la autora lo sacó en julio de este año, si no me equivoco. Pero el quinto libro, en el momento en el que yo acabé, no sabía
sabía bien cuándo iba a salir. Había gente en Instagram que me había comentado que probablemente lo sacaba en febrero del año que entra, pero yo no sabía, o sea, yo ya no podía esperar. Entonces empecé a entrar en un conflicto muy grande. Esperar a que saque la quinta parte en la nueva edición o leer la quinta parte de las versiones anteriores. ¿Qué hacer? Si me conocen saben que soy demasiado intensa y sí, decidí leer la quinta parte de las versiones anteriores, que es Mafia de Alessandra Ney. La verdad es que la razón por la que decidí leer este libro es porque ya era el último de la saga, o sea, ya era el último. Ya era como la forma de concluir con esta historia. Y lo que hice fue que en Kindle, antes de comprar un libro, por si no lo sabían, te puedes mandar un fragmento de la historia y lo que hacen es que te mandan algunos de los primeros capítulos para que leas un poco y veas si te interesa comprarlo o no. Entonces hice eso, me mandé un fragmento de la historia, leí los primeros capítulos, porque yo lo que quería era ver qué tanto me cambiaba la historia, ¿saben? O sea, yo me imaginaba que obviamente como que la parte central de la historia no le iba a cambiar tanto, porque al final del día es lo que hace en sí la historia, la esencia. Y me imaginaba que solamente eran como algunos detallitos los que iban cambiando. Entonces leí los primeros capítulos, sí vi que algunas cosas como que te daba la impresión que habían pasado de manera diferente, pero al final el resultado había sido como casi el mismo y no noté tanto cambio en sí como en los personajes y demás. O sea, como que por lo que leí en ese fragmento dije, yo creo que sí lo podría leer, yo creo que no me va como a cambiar muchísimo la historia, así que lo compré y lo leí. Todo lo que creías que era, no es. Literal, yo creo que con eso te puedo resumir este libro. Todo lo que creías que era, no va a ser, no es, todo es una estafa, todo es una mentira. Así, casi en eso se resume esta quinta parte de la saga. Obviamente es la parte final de esta historia, entonces la autora poco a poco va dando cierre a las cosas que ha ido dejando sueltas a lo largo de los libros. En este libro vemos que hay una historia mucho más a fondo de lo que nosotros creíamos, como que la historia siempre se ha centrado en Katia y en Cristiano, pero en este libro vemos como un par de personajes que aunque eran importantes se habían quedado un poco más al margen de la historia, cobran realmente importancia y como que gracias a ellos y a decisiones que tomaron en un pasado y que fueron como acomodando y demás, la historia llegó al punto en el que llegó. O sea, es impresionante cómo todo tenía una razón de ser y por qué estaban en este punto, o sea, nada fue casualidad. Nada fue casualidad. De verdad fue mucho shock ver cómo la autora como que entretejió completamente toda esta historia y cómo fue planeando todo para que llegaran a este punto. Como ya les había comentado, en esta saga en general vemos varias historias de romance, no nos quedamos únicamente con nuestra historia principal. El único punto que puedo tener como que no me encantó de estas historias de romance es que todas se desenvuelven en dos clichés. Uno de ellos es un como amor-odio, que no es como tan fuerte, pero tenemos un par de parejas que sí vemos que como que se odian y como que no, y como que lo niegan y todo, pero a la vez lo hacen y demás. Y el segundo cliché es que vemos el insta-love en su máxima expresión. La mayoría de las parejas de esta historia se enamoran así, o sea, literal de que la vi y supe que mi vida nunca iba a volver a ser la misma, ¿saben? Que la verdad es que es un cliché que aunque es bastante lindo, podría decirse, también es muy poco real, o sea, eso no pasa. Obviamente sí hay la atracción y lo que sea, pero así como de que lo ves y dices, ya me enamoré perdidamente de ti, mi vida no va a ser lo mismo y demás, como que no. Entonces eso es lo único que no me súper encantó, aunque al final cómo se van desenvolviendo las relaciones y todo lo que va pasando entre estos personajes sí me gustó bastante, pero eso fue como lo único que sí dije, Esta saga tiene escenas bastante fuertes que sí siento yo que fueron un poco desconcertantes, pero a la vez sentí que le dieron como más credibilidad a la historia porque estamos hablando de la mafia, o sea, es la mafia, amigos, obviamente lo que no pasa, ¿saben? Entonces como que siento que ese tipo de cosas la hicieron real en cuestión de que todo se mueve por el poder, ¿saben? O sea, y las decisiones que toman y lo que hacen y la manera de actuar es porque buscan el poder y quieren más poder y más poder y más poder. Entonces siento que eso como que lo hizo más real. En conclusión, amo esta saga. Amo esta saga, yo nunca había leído nada de mafia, esta es la primera vez en la vida que leo una historia de mafia así como con romance y me encantó completamente, o sea, yo estoy enamorada. Cristiano Gabbana es uno de mis crushes literarios favoritos, Enrico también, o sea, los amo con todo mi ser. De verdad me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo, es una historia completamente adictiva, o sea, me encantó y definitivamente cuando la autora saque la quinta parte en estas nuevas ediciones voy a leer toda la saga completa porque, o sea, la amo. Cuando terminé de leer este último
último libro de Bajo el cielo púrpura de Roma, descubrí que había un libro que se llama Bajo el cielo púrpura de Roma, tú y yo, también de Alessandra Neymar. Y como que dije, ¿qué onda con este libro? Investigué un poquito y vi que era como una historia de relatos. La verdad es que no sabía si leerlo o no leerlo, como que estaba como que, no sé si leerlo y demás. Vi que era un extra que había hecho la autora, también vi que no era muy largo y estaba incluido en mi membresía de Kindle Unlimited, entonces dije, bueno, pues lo voy a leer. Y la verdad es que estoy muy contenta por decidir si leerlo, porque este libro es un apapacho al corazón. Es la forma en la que lo puedo describir. El libro está compuesto por relatos cortos de las otras parejas que les digo que se van desarrollando a lo largo de la historia. Aunque vemos bastante de ellos en la saga principal, pues al final del día quedan un poco de lado porque pues todo se centra en Cristiano y en Katia. Entonces, este libro lo que hace es darnos como su historia un poquito más como profunda y entenderlos un poquito más. Están narradas en primera persona en cada una de las parejas y cada una de ellas es completamente diferente. Realmente sentí que la autora se preocupó por darle propia voz a cada una de las parejas y a cada uno de los personajes que conforman las parejas, entonces eso se me hizo completamente lindo, como que lo hizo muy creíble. Por ejemplo, no todos los relatos manejan como el mismo formato. Hay una pareja en la que tienen una relación, o sea, se conocen desde hace muchísimos años, entonces vamos viendo como pequeños flashbacks de cómo se fueron conociendo, cómo fue su amistad, cómo fue evolucionando y demás. Hay otras parejas que es como más reciente, entonces vemos como una parte más así. Hay otra pareja que vemos capítulos que se fueron como dando en forma paralela a la historia de Katia y Cristiano, pero que como que en el libro principal no se tratan, entonces aquí te ponen como qué fue lo que pasó en este momento, ya saben. Entonces fue súper bonito como meterte en la cabeza de estas parejas y conocerlas un poquito más a fondo. Si llegas a leer esta saga o si ya la leíste y no leíste este extra, sí te recomiendo que lo leas. La verdad creo que fue una forma muy bonita de darle un cierre más completo a esta historia y de despedirte de estos preciosos personajes. Terminé con Bajo el cielo púrpura de Roma y la verdad es que ya llevaba bastante tiempo leyendo mucho romance, que fue lo que me ayudó a salir de mi bloqueo lector, y ya quería algo de fantasía, pero tampoco quería meterme a una fantasía como súper densa, ¿saben? Entonces decidí leer un libro que llevaba en mi librero demasiado tiempo y es Anhelo, la primera parte de la serie Grave de la autora Tracy Wolf. Híjole, este libro no saben las ganas que le tenía, creo que ya les he platicado varias veces, o sea, de verdad, lo compré, si no me equivoco, a finales del 2020 y no lo había leído hasta el momento y Dios mío. Este libro nos narra la historia de Grace. Es una joven que se ve obligada a mudarse a una ciudad de Alaska para asistir al Instituto Katmer o Katmer, no sé cómo se pronuncie, pero a ese instituto, del que su tío es el director. Pero desde que llega se empieza a dar cuenta que parece ser que todo mundo oculta algunos secretos, en especial un compañero guapísimo llamado Jackson Vega. Si leen la sinopsis de este libro van a ver más información de la que les acabo de dar, pero si les gusta como meterse a las historias sin saber mucho, entonces se pueden quedar solamente con eso. Este, como probablemente ya lo saben porque en todos lados lo han dicho, es una historia de vampiros, pero no es solamente de vampiros, es una historia de seres sobrenaturales en general. Si tú crees que este libro es del estilo de Crepúsculo, déjame decirte que estás completamente equivocado y que te vas a llevar una gran sorpresa. Yo creía que era un Crepúsculo parte 2, por así decirlo. Yo creía que a eso me metía. Y cuando lo empecé a leer, como que los primeros capítulos dije, bueno, o sea, cambian algunas cosas, pero... Y de repente dije, no, es que esto no tiene nada que ver, o sea, nada que ver con Crepúsculo. Entonces fue una gran sorpresa para bien. En lo personal, creo que nunca había leído una historia de seres sobrenaturales tan completa como esta. O sea, el autor empieza a meter cosas que no te imaginas, o sea, como que yo nunca había, muchos de ellos nunca los había leído y demás. No les quiero decir mucho porque a mí me fue sorprendiendo bastante y si los leen me gustaría como que también se fueran sorprendiendo en ese aspecto, pero sí, como que la autora creo que hizo algo bastante padre y en lo personal se me hizo bastante original. Es el primer libro de una saga, entonces es bastante introductorio, aunque es bastante choncho. Creo que tiene casi 700 páginas, una cosa así, y la trama se desenvuelve poco a poco, pero no por eso es como aburrido o tedioso. La verdad es que la lectura es bastante ágil y adictiva. La mayor parte del libro se centra en Grace, cómo se va desenvolviendo en esta nueva escuela, cómo va conociendo a los personajes, cómo va descubriendo poco a poco lo que pasa, hasta que de repente todo se sale de control.
Y cuando digo todo se sale de control, es realmente todo se sale de control. O sea, el autor empieza a hacer unas cosas que dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Vemos varios plot twists muy buenos y también vemos a los personajes actuar de manera que no nos imaginamos que fueran a hacer. El final te deja en shock, la verdad es que como que no sabes qué pasa. Puedo decir que está como un poco inconcluso en cuestión de que pasa algo y de repente ya acaba y tú así como de... ¿Y luego? O sea, contexto, por favor, ¿qué está pasando? Pero la autora lo compensa con que al final te pone unos capítulos extra. En este libro los capítulos extra están narrados desde la perspectiva de Jackson. Y en esos capítulos extra te explica un poco sobre qué pasó con el final. Obviamente no te explica a fondo porque es algo que se va desenvolviendo en la historia, pero sí como que te da ese cierre que sentías que te faltaba, ¿sabes? Entonces... eso me dejó bastante tranquila. Y también en esos capítulos nos explican un par de detalles que se nombran a lo largo de la historia, pero como que la autora no pierde el tiempo de explicarte qué está pasando. A mí cuando lo leí me desconcertó un poquito porque decía, es que como, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué lo pones, no? Y bueno, al final dije, es una saga, igual en alguno de los libros que siguen después lo menciona, pero lo menciona en estos capítulos extra, entonces eso es como bastante interesante. Sin duda sentí que fue una muy buena primera parte. He escuchado como opiniones tanto buenas como malas de este libro, o sea, de este primer libro en específico. A mí me gustó muchísimo, creo que cumplió su cometido, logró engancharme completamente e hizo que me enamorara y me encariñara de los personajes y de querer seguir leyendo esta historia. Y así es, amigos, esos fueron los 6 libros que leí durante el mes de octubre. La verdad creo que fue un mes bastante bueno. Tuve estas relecturas y luego estos libros nuevos que me engancharon muchísimo, que disfruté bastante. Con el libro de Anhelo tardé un poquito más como de lo que me hubiera gustado, entre comillas, porque decidí llevármelo leve, no estresarme, no agobiarme por acabarlo rápido, como que lo disfruté muchísimo. Y en general creo que fue un muy buen mes lector. Pero eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido, que se hayan anotado algún libro. En los comentarios platíquenme si ustedes ya leyeron la saga de Bajo el cielo púrpura de Roma y si no la han leído, si les llama la atención. Y también platíquenme si ustedes ya leyeron Anhelo o si no lo han leído. También recomiéndenme libros de este tipo, ya sea como de mafia mezclado con romance o libros de vampiros específicamente. Pero antes de irme te quiero recordar que me sigas en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Goodreads, tengo TikTok y todos los links están en la cajita de descripción para que te sea más fácil ir y seguirme por allá. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y de compartirlo con quien creas que le puede gustar. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Bye.